así. Quien salva una vida, salva el mundo entero. No lo olvidéis, no es una frase mía, sino ahora os voy a explicar quién me la enseñó, ¿vale? Muy bien. Y quiero comenzar con un texto que dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse en lo oculto, que no haya de saberse. Lucas 12, 2. Hace unos días asistí a unas conferencias sobre el tema del Holocausto en distintos ángulos y uno de los días que asistí me encantó el conferenciante. Había venido de Israel. El profesor Milgram es el director del Yad Vashem y dirige las investigaciones del Holocausto en Jerusalén. ¿Cómo disfruté con este hombre escuchando las cosas? Y ahora os pregunto, ¿recordáis cosas de vuestros abuelos? ¿Sí? Pues el profesor Milgram, Abraham Milgram, dijo, somos la generación que no conocimos a nuestros abuelos. ¿Sabéis? Él no conoció a sus abuelos porque fueron todos exterminados en Polonia. Se formó un museo para recordar a estas personas que murieron en el Holocausto, porque decidieron hacer un pequeño recinto. En el recinto pequeñito pusieron una antorcha y allí acudían personas que habían tenido algún ser querido fallecido y iban a recordarlos allí. Pero había investigadores que empezaron a decir, ¿y usted por qué está aquí? Bueno, pues yo estoy porque tal, y empezaba a contar sus historias. Y ellos empezaron a anotarlas. Y vieron necesario que hubiera un sitio donde se registrase todos estos datos. ¿Sabéis? Después del Holocausto llegaron a Israel 350.000 judíos, de los que se salvaron. Ellos no contaban nada. Cuando establecieron allí su vida no contaban nada a nadie, pero sus actos reflejaban lo que habían sufrido. Y, por ejemplo, si estaban comiendo y alguien se dejaba un poco de comida, les reñían, ¿cómo te puedes dejar esto? Lo que para nosotros es normal, para ellos era un acto que no entendían. Con todo lo que llevaban a sus espaldas, no entendía que alguien se dejase comida en el plato. Y actos así en los que reflejaban lo que habían vivido, aunque ellos no querían contar nada. Estar en esta conferencia principalmente fue muy duro. Fue muy duro. Cuando yo saludé a este hombre no podía hablar. Los campos de concentración que vivieron allí, los terrores del Holocausto, fueron terribles, terribles. Me impactó una historia de dos mujeres que con sus pequeñitos lograron escaparse del campo de exterminio, cosa súper difícil de hacer. Estas dos mujeres judías con sus niños estuvieron andando por escondidas, por los campos, por los montes. Pero cuando veían a dos mujeres, la poquita gente que lograba verlas, desnutridas, desfallecidas, con dos niños pequeños, ¿sabéis que les quitaban todo? Les ponían unos ropajes de los que pasaban muchísimo frío y así estaban. Estas dos mujeres no pudieron resistir más de estar allí. Fijaros, estando solas,
con sus pequeñitos ya no podían más. Estaban desfallecidas, los niños tenían hambre, sed, nadie les ayudaba, tenían muchísimo frío. ¿Y sabéis qué hicieron? Se fueron a la policía alemana y ¿sabéis qué les iba a pasar? Pues que allí terminaba su final. Pero preferían eso que las llevaran otra vez a los campos de exterminio. Y allí terminaron esas dos mujeres, con sus dos pequeños. Cuando penséis en las gravedades que estamos viviendo, no tiene nada que ver de lo que vivieron ellos de forma injusta, solo por ser judíos. No tenían otro pecado que ser judíos. Pues el pueblo de Israel pensó que tenía que tener una memoria de todos los acontecimientos. No porque estas personas fallecidas las necesiten, sino porque nosotros necesitamos no volver a ser las personas que fueron en ese momento. El espíritu de profecía dice: nunca olvidéis el pasado, nunca lo olvidéis. Si nosotros recordamos lo que Cristo hizo y cómo lo hizo, y aceptamos cómo lo hizo, aceptaremos lo que va a venir. Porque hemos aceptado su pasado, vamos a aceptar su futuro. Su pasado lo hizo por nosotros, su futuro es salvarnos, estar en la tierra nueva juntos. Pues hicieron, este profesor Abraham Milhart, pensaron editar un museo donde se rinda homenaje a los que ayudaron a estos judíos. Fijaros, me emocionó saber que todavía hay una persona que vive porque dos españoles le salvaron en Polonia. Y esta persona, hay un grupo de investigaciones de profesores de institutos en Huesca que se ocupan de esto desde hace muchos años. Y han llevado a más de 800 jóvenes de instituto a visitar esos centros donde estuvieron los problemas del Holocausto. ¿Para qué? Para que aprendan, para que no vuelva a ocurrir. Pues mirad, en uno de los sitios que visitaron en Polonia hay una mujer, se llama Elga. Elga fue salvada, ella, junto a su madre, por dos españoles, un oscense y un andaluz. Tiene los datos de ellos, las documentaciones de ellos, porque para ella, para Elga, son dos salvadores. Y no os voy a contar exactamente cómo la salvaron, porque es durísimo, pero os contaré que fueron transportados en trenes donde la nieve les entraba. Y que hacían, ¿sabéis? Se hacen cabañas con la nieve dentro de un tren en marcha, y no os digo con qué tipo de materiales. Pero imaginaros que todas las personas no resistían. Y entonces con eso que no resistían hacían cabañas. En fin, durísimo. Pues estos dos hombres, esta mujer le dijo a los profesores y al grupo que fue de Huesca: hay un oscense. Y estos fueron a un pueblecito que está aquí al lado de Huesca y dijeron: este señor murió, pero ¿alguien conocerá en este pueblo? Y llamaron a una puerta. Mire, somos profesores del instituto y tal, queríamos saber. Y dice, por este señor, y dice, mi tío, su tío, fue el que salvó a estas dos mujeres. Este sobrino, junto con su mujer, fueron a Israel, a Polonia, y conocieron a Elga. Imaginaros qué alegría. Pues en este museo se reconoce a todas las personas que han salvado a alguna persona judía y no siendo judíos.
Hace muy pocos días yo ya tenía este tema preparado, pensado, datos puestos, y vi una película documentada con imágenes reales, imágenes de película, y había un barco lleno de judíos. Este barco iba para Cuba. Los judíos tenían que salir de Alemania porque sabían lo que estaba pasando. Un barco enorme. Cuando llegan a Cuba, el Estado de Alemania les dice no pueden salir a Cuba. Cuando llegaron a Cuba, fijaros, tienen que regresar a Alemania. Imaginaros el capitán del barco lo que tenía delante. Si los llevaba a Alemania otra vez, ¿qué iba a ser de ellos? Iban a ir a la cámara de gas. El capitán tenía que seguir las órdenes que le mandaban. Entonces ni podían bajar, ni los quería llevar a Alemania. El capitán, solamente con una persona de confianza en su tripulación, dijo: no los vamos a devolver a Alemania. No puedo hacerlo. Y los desembarcó en otro sitio. Este hombre, este capitán de barco, fue destituido por no seguir las normas del Estado, pero fue aprobado por Dios. Antes he preguntado a Blanca en la escuela sabática: ¿tú a quién sigues primero? ¿A Dios o a Miguel, que es su marido? Y ella ha dicho: Blanca, primero Dios. Primero Dios en todas nuestras cosas. Primero Dios en todas nuestras circunstancias, sean como sean. Pues el profesor Milgram nos habló que se hizo un museo para reconocer a personas como este capitán de barco, que por encima de todo puso a Dios para salvar a estas personas. A este ostense, que por encima de su vida puso a estas dos mujeres para salvarlas. Pues hicieron un museo. El museo tiene un nombre precioso. Se llama Justos entre las Naciones. Justos entre las Naciones. A mí me gustaría que Dios nos llamara justos entre las naciones, a todos nosotros, porque hayamos resaltado por cambiar la historia, por no seguir lo que los demás nos dicen, por no seguir las comodidades que los demás nos ponen, por seguir primero a Dios. Este museo, que es para personas no judías, pero el profesor Milgram dijo: personas que consideran que merecen el respeto por la ayuda que prestan. A veces no podemos decir: bueno, es que mi familiar ya murió. Pero si tú vas al Museo de Israel y ves allí el nombre de tu familiar como reconocimiento, también es importante. Y que si algún día podemos ir y que podamos ver la historia de tantos hombres salvadores, es muy importante. Mirad, cuando se reconoce la persona que ha salvado con datos bien contrastados, bien porque las personas viven o bien porque tienen documentos, pues entonces se incluye entre este museo y se incluye como justo entre las naciones. Es una decisión que tomó el Estado y el pueblo de Israel. Se les da una medalla con un texto del Talmud que dice, ¿os acordáis que he dicho el título de este tema? Quien salva una vida, salva el mundo entero. Eso es lo que pone.
¿Sabéis cuántas personas hay reconocidas en este museo? Más de 27.000 personas de 51 países, declaradas justas entre las naciones. Vamos a ver un poquito cómo es el museo. No sé si algún día podremos ir, pero por lo menos lo podemos saber cómo es. ¿Veis que hay fotos? Allí están las personas. ¿Pasa otra? Fijaros, debe ser precioso de verlo, ¿eh? De ponerte debajo y ver allí todos estos. ¿Pasa? Esto es el museo. Mirad, ¿por qué hay tanta vegetación? Pues porque decidieron plantar un árbol por cada justo entre las naciones. Pero luego había tantos que ya no pueden. Pero todos están con sus historias y sus escritos. Y de esto es el museo. ¿Pasa? ¿Veis? ¿Sabéis qué emoción para las familias? Cuando llegaron y dijeron, vamos a plantar este árbol, vamos a inscribir a tu familiar para honrarlo. ¿Sí? Mirad, ¿os acordáis que os he dicho de Elga? Que fue trasladado en el tren junto con su madre. Pues en vagones como este. Exactamente, es un vagón de esa época. ¿Sí? ¿Pasa? ¿Os acordáis que os he dicho? ¿Quién salva? Pues esta es la medalla. Muy bien. Ya está. Puedes dejarlo aquí si quieres preparado. Mirad, son personas que hicieron algo maravilloso. ¿Sabéis por qué no les ayudaron a los judíos? Mirad, ayudar en esas circunstancias a un judío era que tu familia podía morir. Fulminante, si te descubrían. Era esa una parte. Otra parte era que creían que los judíos eran culpables. Y entonces, ¿por qué ayudarlos? Esto que nos haga recapacitar. A veces hay personas que se declaran ante la sociedad culpable. Pero ¿y nosotros como cristianos? ¿Cómo los vemos? ¿Cómo los vemos? Si el coger a una persona y esconderla nos causase que no nosotros, sino nuestra familia también podía morir, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Porque claro, si la pena viene en la persona, dices, bueno, yo sé lo que me juego, pero ¿y tu familia? ¿Si tus hijos? Pues eso les pasaba a algunos judíos. Pero aún así, ¿os acordáis? ¿Cuántísima gente está incluida aquí? Más de 27.000 personas. 27.000 personas certificadas de que ayudaron en esos casos. A mí me gustaría que de nosotros contasen, ha ayudado, no ha tenido miedo a las circunstancias, no ha tenido, por encima ha pensado, es mi hermano. No ha visto el miedo de los demás, porque cree en Dios, porque no está solo, porque no trabaja solo, porque tiene un socio que es el Espíritu Santo que está a su lado. Eso es lo que me gustaría que juzgaran de nosotros. En la entrada de este museo, que se dice Yad Vashem, Centro Mundial, en Jerusalén, hay un texto bíblico y dice, yo te daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre, más valioso que los hijos y las hijas, y te daré un nombre perpetuo. Eso nos promete el Señor también, no para estar en este museo, sino para estar en la tierra nueva, un nombre nuevo, una casa nueva, la de verdad.
la de verdad. ¿Sabéis? Al final de la Segunda Guerra Mundial, os he dicho que cuando regresaron los que terminaron del Holocausto, los que se salvaron, no querían contar nada. No querían contar nada. España vivió una guerra civil. Mis padres nunca contaban nada. Ahora digo, ¿cuántas preguntas le haría? Pero apenas nunca contaban nada de eso. No querían revivir eso. No querían que nadie fuera afectado por eso. Pues al final de la Segunda Guerra Civil se hizo los procedimientos de Nuremberg y allí salió a la luz pública todo lo que estaba pasando. Empezaron a surgir y sobre todo, ¿sabéis? Esto yo ya lo sabía, pero en la conferencia nos dijo cuando cogieron a que he querido borrar el nombre, pero no he querido decir, a un médico que hacía unas barbaries terribles, experimentos horrendos con los judíos allí. Cuando lo cogieron en Argentina, cuando personas que habían sido experimentadas pudieron hablar, todo cambió. ¿Sabéis? Cuando una pequeña llama enciende, hay un gran fuego. Y así pasó. Y empezaron a contar, y empezaron a dar testimonios, y empezaron a ver que todo eso se tenía que saber. Y se empezó a juzgar. ¿Sabéis? Argentina acogió a muchos judíos, porque no todos los países querían acoger a personas que estaban como palitos, que no tenían nada, que venían con unas secuelas terribles de lo que habían sufrido. ¿Qué iban a aportar eso a un país? Aquí queremos que vengan gente con poder, gente importante, con dinero, pero gente que no aportaba nada al país. No todos querían recibirlos. Argentina recibió muchos, pero ¿sabéis a quién recibió también? A muchos de los alemanes que hicieron estos actos. Y que los judíos, cuando empezó a salir todo esto, fueron a por ellos. Y los localizaron. Así que en este memorial se estima el reconocimiento de los justos que cumplen con los objetivos a los políticos y morales. Israel se reconoce como una obligación de honrar a los no judíos, honrar a estas personas que pusieron su vida en peligro, a este capitán de barco que allí terminó su carrera, pero que salvó todos los que llevaba dentro. Dice que los actos de los justos demuestran a los ojos de este museo del Yad Vashem que fue posible la ayuda a pesar de toda la represión del régimen. No importa, a pesar de las circunstancias que tengas, no importa. Si estás con Dios, vas a poder. No importa, todo lo tienes en contra. No importa, tienes a Dios a tu favor. Siga adelante. Pues nosotros no somos nada, somos hormiguitas y Dios es un gigante. Si vamos con el gigante, vamos a temer a las hormiguitas, no importa. Vamos a poder con eso. Cuando se le entrega a las personas, ahora ya, yo conocí a uno que vino a dar una conferencia en Huesca hace bastantes años, un señor que estuvo allí en los holocaustos y que era un señor muy alto. Ya hace bastantes años, ya tenía el hombre 80 años y yo aquí lo comenté porque dijo, me podéis preguntar lo que queráis después, y yo le dije, ¿y usted qué hizo para poder resistir todas estas barbaridades? Era un hombre muy alto y ya con 80 años.
y dijo, yo llegué a pesar 36 kilos. Y no los dejaban en la cama, ¿eh? Ya sabéis que tenían que estar trabajando y poca comida. Y dijo, yo me propuse cada día, voy a salir hoy. Hoy se irá adelante. Y eso me lo decía cada día. Y decía, estos no pueden conmigo. Un hombre de Monzón. Pues el pueblo de Israel quiso hacer un reconocimiento público con esto y les daba esta medalla, les daba el privilegio de poder vivir en Israel si lo decidían. Si vivían, estas personas tenían una paga del sueldo de Israel. Si nosotros estuviéramos trabajando en Israel y cobráramos 5, pues esta paga de 5 la tenían todas las personas que ayudaron cuando se reconoció. Y además se les daba un diploma. Y si estas personas no vivían, pues a sus familiares se les daba una ayuda y el reconocimiento que siempre pudieran vivir en Israel. Un día me contó una persona que ha viajado bastantes veces a Israel, que a Israel no podemos... El morir allí es carísimo. O sea, ir al cementerio allí es carísimo. Pero todos los justos entre las naciones o sus familias tienen derecho. Tienen muchas ventajas que el Estado les concede en beneficio de lo que hicieron ellos o sus familiares. ¿Cómo eran los justos entre las naciones? Os he hablado de una persona que era de Huesca, os he hablado de un capitán de barco. Pues los justos entre las naciones eran de formas muy distintas. Había personas cristianas, había personas que tenían motivos humanitarios para hacerlo, había policías, había militares, había personas de muy distinta índole. Todos, no olvidéis que ponían sus vidas en peligro. Todos. Creo que todos conocemos la película de... ¿Quién recordáis la película de un alemán que salvó a un montón? Salvó a un montón de judíos. Era un alemán, pero no por ser alemán tenía que ser como ellos. Exactamente. Y una mujer enfermera, pequeñita, que salvó a 2.500 niños, Irina Sendler. 2.500 niños salvó. ¿Sabéis? No fue en vano, ¿eh? Esta mujer, cuando la descubrieron, ¿sabéis qué le hicieron? Le fracturaron todos los huesos de su cuerpo. ¡Todos! Todos. No quedó ni uno. También hay una película sobre ella. También hubo países que protegieron a los judíos. Por ejemplo, Dinamarca. En Dinamarca había 8.000 judíos. ¿Y sabéis cuántos salvó Dinamarca? 7.000. No podemos decir lo mismo en España, ¿eh? En Francia, hubo una parte de Francia que ayudó a todos los judíos que había, los protegió. En Chambon. A veces, el método que utilizaban es coger a un niño y ponerlo como era de ellos, como era un hijo más. Eso tenía riesgo, ¿eh? Porque las personas cercanas saben cuántos hijos tenían. Y ellos cogían uno más y era... No, este es... ¿Sabéis? Lo que se jugaban. Otros lo que hacían eran cambiarles documentos, hacer documentos falsos. Incluso personas católicas, cristianas, hacían certificados de bautismo y demostraban que no eran judíos. Otros, a través de las fronteras,
los acompañaban a los niños y a los adultos por vías clandestinas. Ya os podéis imaginar lo que se jugaban, si los cogían. De todas las maneras, este museo recoge personas, entidades, países que ayudaron. Hay muchos, pero yo quería poner a unos cuantos españoles. Ever, ¿puedes poner la foto, por favor? Muy bien. ¿Puedes encenderme esta luz? No. Gracias. Bueno, aquí tenemos a Martín. Martín tenía 12 años. Se fue a Bélgica huyendo de la Guerra Civil Española. Y con 18 años ayudó a esconderse a un montón de niños refugiados. ¿Cómo lo hacía? 18 años, ¿eh? Un jovencito, ¿eh? Pues escoltaba a los niños judíos desde un escondite a un refugio y los hacía pasar en tren o en bicicleta. Fijaros, se jugaba la vida cada vez que los llevaba, ¿eh? Cada vez que los llevaba para ponerlos a salvo, se jugaba la vida. Porque salvó a muchos niños. Había un niño que tenía mucho miedo. Y le dijo Martín, no te preocupes, dame esa manzana que llevas. Y él llevaba una manzana y le dijo, ¿ves esta manzana? Me la guardo yo. Cuando lleguemos al sitio de resguardo, yo te la devuelvo. Con esa confianza para pasar a ese niño. ¿Os imagináis a Martín cuando pasaba delante de los alemanes que lo parasen y dijeran, ¿dónde vas? Tú, español, ¿dónde vas? Pero tú tienes 18 años, ¿dónde vas con este niño? Este niño no es tu hijo, ni... ¿Quién es? Martín tenía un cometido y no le importó nada más y salvó a muchos niños. Hay un niño que se hizo, cuando fue adulto, Fred Bick, que fue diplomático, embajador en Canadá, Tailandia y Vietnam. Salvó a muchos, salvó a muchos. Un jovencito con 18 años. Vamos a poner, siguiente. Aquí tenemos a Concepción. Vivía en una zona de Francia, Pamiers, la frontera franco-española, con su marido y sus 4 hijos. Era costurera y trabajaba en un taller de ropa. Concepción entró en la guerra civil en España y su marido dijo, vamos a España. Y su marido murió en la guerra en España. Y cuando estaba ella sola, dijo, pues ¿ahora qué hago aquí en España y en guerra? Me vuelvo otra vez allí. Y se volvió allí. Allí conoció a una familia judía y ellas dos, en la fábrica de costuras, se hicieron amigas. Cuando la presión como judíos iba a poner en peligro la vida de esta familia judía, le escribió a Concepción y le dijo, tenemos miedo, creemos que nos van a coger presos, ¿tú nos podrías esconder? Si tú vives en un pisito pequeño en París, tienes 4 hijos, ¿crees que puedes esconder a una familia con nuestros 4 hijos y 2 sobrinos? ¿Qué diríamos? Ah, mi piso es pequeño, me pones en peligro, tengo hijos, ya estoy viuda. Pues no, ella le dijo que sí, que fueran y los tuvo escondidos allí durante todo el tiempo. ¿Que ganaría mucho esta mujer solita? No, pero que tenía mucho amor por los demás, sí. Vamos a ver el siguiente.
Mirad, este hombre, Eduardo Martínez, de Vigo, cirujano torácico, médico titular en la embajada y ángel protector de miles de refugiados europeos. ¿Qué los hacía? Los hacía cruzar por el Pirineo mientras se cobijaban en conventos, en salones de té, en pisos que los guardaban y los cobijaban. Empezaban por los Pirineos, pasaban por Jaca para terminar en Portugal. En el recorrido se instalaban también en su casa, en la casa que tenía en Galicia, la casa de verano, allí los refugiaban hasta llegar a Portugal y estar resguardados. Salvó a mucha gente. Él hacía certificados diciendo: esta persona tiene un problema respiratorio gravísimo, necesita salir a tomar oxígeno. Esta persona ha fallecido. Certificado de defunción. Esta persona tiene... Y así los sacaba y salvó a muchísimos judíos. Vamos a buscar al siguiente. Miguel Ángel, como otro de los diplomáticos españoles, este hizo una astucia buenísima. Había un decreto en España en 1924, declarado por Primo de Rivera, donde decía que todos los de origen sefardita tendrían nacionalidad española. Sefarditas los judíos que vivían en España. Ante este decreto, allí lo puso de adelante. Este decreto ya había sido eliminado, pero Madrid no se preocupó de recordarlo. Y donde estaban los judíos no lo sabían. Y entonces, ante ese decreto, salvó a un montón de judíos, utilizando este decreto y haciendo que estos judíos fueran españoles. Aunque no había tantos, él certificaba que eran españoles, que eran sefarditas y que tenían que estar ante el amparo de España. Intercedió ante muchísimos judíos para salvarlos y salvó exactamente a 500 niños, diciendo que su destino era España y no Polonia, donde les esperaba la cámara de gas. Compuso que todos tuvieran un visado y los mandó a Tánger, que era entonces territorio español, jugándose él su puesto por todo lo que hacía. No le importó, no importa, no importa si eres una costurera o eres un embajador. No importa qué te dediques, todos podemos ayudar a los demás. Vamos a ver Bueno, y os digo que este diplomático, este embajador, cuando todo esto se descubrió, ¿sabéis qué hicieron con él? Fulminado del trabajo. A tu casa. No podrás trabajar para el Estado. Pero salvó, entre otros, a 500 niños. Vamos a ver a Julio Palencia. Ay, perdón. El siguiente. Estamos con Eduardo Proper. Este fue un diplomático en París. Y cuando vio lo que les estaba pasando a los judíos, pidió un visado. Demostró que eran españoles. Y trabajó durante muchos días solo, porque no podía hacerlo público, día y noche, para salvar a miles de personas. Hubo un ministro desde España que se dio cuenta de lo que estaba haciendo Eduardo y lo destituyó fulminantemente y lo castigó y le dijo: eres nombrado como ayudador de judíos y antiespañol y antialemán. ¿No creéis que era fácil lo que hacían, cómo se exponían?
pero lo hacían y salvaban a miles de personas. Vamos al siguiente. José Rojas, diplomático de España en Bucarest. Vio como a los judíos, ¿sabéis? Lo hemos visto en las películas, les quitaban todos los enseres, los dejaban sin nada. Ahora están en muchos decretos con unos cuadros de pintores reconocidos que los alemanes les quitaron y que ahora, por datos que tenían las familias, están devolviéndole a estas familias judías. Pues él logró los decretos de expulsión y de revocasen todos los bienes que les querían quitar a un montón de judíos. Y que además ninguno de ellos fuera expulsado de allí. Vamos al siguiente. Bernardo, diplomático que en su posición de cónsul general de España en París logró la repatriación de 77 trabajadores. Para hacer esto, todos los que no estaban a favor de ellos les acosaban. También desde allí el Estado español lo declaró sin trabajo y a favor de judíos y antiespañol. Allí perdió toda su carrera. Vamos al siguiente. Sebastián Romero llegó a la delegación de Atenas cuando los nazis dijeron la deportación de todos los judíos de Salónica, Auschwitz. Se ocupó de negociar con autoridades españolas y alemanas la repatriación de 510 judíos de Salónica. No pudo lograr salvar a los 367 que faltaban. Pero estos 510, a pesar de que España no le apoyaba, al final él tuvo tanto ruego, tanto consuelo por las personas que les dijo, ¿sabéis lo que van a pasar con todos estos? Son sefarditas, son españoles y van a ir a la cámara de gas. Al final, alguien tuvo misericordia en España y le dio todos los visados para que pudieran llegar. Y algunos ya estaban en los campos de exterminio. Y dice, salir de esos campos de exterminio fue un milagro increíble. ¿Cuánto no lucharía por ellos? ¿Cuánto no lucharía? Vamos a ver el siguiente. Mirad, esta foto me encanta. Es un matrimonio. Este matrimonio, formado por José Ruiz y su esposa Carmen, fue el agregado de Agricultura en la Embajada de España en Berlín. Salvaron la muerte a 3 mujeres judías. Ellos vivían, junto con sus 4 hijos, en una casa de huéspedes. Pero allí no sabían cómo intervenir para salvar a gente. Y entonces dijeron, ¡ay, necesitamos una cocinera! Y salvaron a una. Necesitamos una cuidadora para nuestros niños. Y salvaron a otra jovencita. Y la cocinera les dijo, ¿no podrían salvar a mi madre, por favor? Y salvaron a su madre como otro de los oficios que necesitaban, que no necesitaban, para poderla salvar. Y salvaron a un montón de gente donde hacían inscritos con falsas documentaciones para nombrarlos como españoles y poderlos salvar. Vamos a ver ahora vamos a ver el siguiente. Blanca, ¿tú lo conoces? Pues bueno, este es un zaragozano.
Y hay una película de él también. Es que yo vi la película hace muchos años. Es la obra que hacían, porque yo os lo resumo en 2 palabras, pero lo que hacían es maravilloso. Si pudiéramos leer la historia, empaparnos de todo lo que vivieron ellos, lo que hicieron por salvar las almas, es maravilloso. Se le conoce como el ángel de Budapest, en Hungría. En cuanto se dio cuenta de las persecuciones a los judíos húngaros, ofreció en nombre del gobierno español acreditar pasaportes a España y negociarlo. Y para eso tuvo en cuenta a 200 familias, pero le parecieron poco. El Estado en España no le ayudaba más y de su propio dinero cogió locales, alquiló locales y allí guardaba escondidos a muchas familias judías. Con su propio dinero, no del Estado, con lo propio suyo. Si podéis quedaros con este nombre y buscar la documentación. Es que, ¿sabéis? Cuando nosotros nos creemos que hacemos algo por ayudar a alguien y vemos la obra de estas personas tan maravillosas que han hecho obras tan grandes por personas que no conocían, nos quedamos con la boca abierta. Y por último, quiero mostraros a estas 3 mujeres, 3 hermanas, Lola, Amparo y Julia Touza. Ayudaron a más de 500 judíos a huir. Han escrito poemas en nombres de ellas. No importa en qué circunstancia eres. ¿Eres joven? Tienes a Martín. ¿Eres mujer? Tienes ahora mismo a estas mujeres. ¿Eres mayor? ¿Eres joven? No importa. Todos podemos ayudar. Y todos están inscritos en este Museo de Justos entre las Naciones. Hay un texto del Espíritu de Profecía que dice: muestre por medio de una conducta consecuente que son verdaderos cristianos, caminen y trabajen de acuerdo con la luz del cielo, y vuestra senda será como la senda de los justos, cuyo brillo va aumentando hasta que el día es perfecto. Y quiero terminar recordándoos, se nos acerca el mejor viaje. Tenemos el mejor salvoconducto. ¿Que vamos a tener problemas en el camino? Pues claro que sí. ¿Pero que tenemos asegurada la llegada? No lo dudéis. Cristo, que todo lo sabe, es el justo entre los justos. Este justo entre los justos hizo todo lo que podía hacer para salvarnos. Y tampoco fue fácil su camino. Y también no estaba la probabilidad de que si lo cogían moriría. Estaba asegurado que moriría. Y lo hizo por cada uno de nosotros. Justo entre los justos por salvarme, por salvarnos. Pensar, justo entre los justos por mí, por cada uno de nosotros. Sabiendo que iba a morir. Por salvarnos. No tuvo miedo. No le puso ninguna pega al camino. Y su camino no fue fácil hasta llegar al final. Lo hizo por cada uno de nosotros, sabiendo lo que le aguardaba. Por eso, el texto con que he comenzado era: porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Esto se encuentra en Lucas 12:2. Nada de lo que hacemos está encubierto para el Señor. El Señor sabe nuestras debilidades, claro que lo sabe. Si no tenemos más éxito en algún momento, es porque caminamos solos. Si vamos con el Señor, si vamos con el Espíritu Santo, todo irá adelante.
irá adelante y seremos personas de éxito al final de nuestra vida, que sabéis que es la eternidad, la tierra nueva. Esa sí que no podemos faltar. Así que el Señor nos ayude para que con su fuerza, con su poder, no con nosotros que no somos nada, pero con Él que somos todos, alcancemos el verdadero Israel, la tierra nueva, y podamos estar juntos como museo de justos entre los justos. Este es mi deseo para todos vosotros.